Bienvenidos a la trinchera de los libros, donde la batalla por llegar a ustedes nunca se detiene, porque en esta trinchera los libros siempre disparan primero. Y en esta trinchera yo sí que marco el lugar. La defensa de la libertad empieza por respetar. Y en la trinchera eso es revolución cultural. Pues la invitada que tenemos hoy no es la autora del libro que vamos a presentar, pero es la hija de la autora, con todas sus letras, además autora que está a 2 años de cumplir el siglo de vida, la autora real de la obra de la que venimos a hablar hoy y con la que inauguramos también este mes de marzo tan especial en la trinchera de los libros, se llama Carmen Louzán. Nació un 29 de agosto de 1927 en Porriño, en Pontevedra, y tuvo la oportunidad de formarse en peritaje mercantil en la Escuela de Comercio de Vigo, pero en la década de los 50 se trasladó a Madrid, que es la ciudad en la que reside actualmente. Siempre le interesó la escritura, durante 6 meses, de hecho, tuvo una estancia en Buenos Aires y enviaba, bueno, pues cartas semanales a su familia, que su padre leía cada sábado, aunque también se ha dedicado a ser ama de casa, pues ha tenido siempre inquietudes intelectuales y también ha participado en cursos de idioma y talleres de escritura creativa, que es donde podemos decir que se ha ido forjando un poco su estilo y donde también tiene lugar la génesis de esta obra que venimos a presentar hoy, El ratón ilustrado, que yo le tengo que dar las gracias ahora, se la daré a su hija, que me la mandó. Es una obra muy bonita. El ratón ilustrado es un compendio de relatos que Carmen pues empezó a escribir en esos talleres de escritura a los que acudía con casi ya 80 años. Así que sin más dilación voy a saludar a la hija de Carmen, Virginia Hebrero, puesto que su madre pues evidentemente no tiene la suficiente capacidad ya para charlar directamente con ella. Así que Virginia, muchísimas gracias. Hola, Samuel, muchas gracias por invitarme. Sí. Bueno, primero voy a contar un poco cómo nos conocimos, porque ha sido gracias a la mediación de nuestro compañero también de la trinchera, Iñaki Martínez, que me contó esta historia por correo electrónico y la recuerdo con mucho cariño, ¿no? Porque, claro, me mandó el enlace de un artículo que se había publicado al respecto y me llamó mucho la atención y me recomendó, de hecho, que me pusiera en contacto contigo. Así que creo que no podía ser la mejor invitada para este mes de marzo. Yo, de verdad, quería hablar con tu madre, lo que pasa que entiendo que es más complicado, es más complicado. Pero yo creo que fue un poco el eslabón fundamental, ¿no? Y te quería Sí, pedir, tú que eres periodista, Virginia, que me titules la obra de tu madre. que te Un lo titular. titule. Aparte del título que tiene, Aparte del título, quiero un titular. Sí. pues algo así como el realismo mágico hecho verdad o hecho realidad, no, porque no vamos a repetirnos. Algo así. Te Sí, pillas prevenida. me has pillado desprevenida. O mira, te voy a decir, la dedicatoria que le ha puesto ella, que le ponía al libro ella en la presentación que hicimos en junio, como no puede escribir porque tiene, bueno, fatal las manos, Sí, sí. hicimos un sello con la frase que ella eligió. Esa frase puede ser el titular porque pusimos una frase que decía, la vida es siempre realismo mágico. Eso es lo que ella quiso poner. O sea que la obra la podríamos definir como realismo mágico, ¿no? Sí, ella lo define como realismo mágico, pero dice que siempre con algo de realidad tangible, que sea creíble, que no sea solamente surrealismo, que no tenga nada que ver con las cosas de cada día, ¿no? Eso No, es lo claro, que ella... tiene que haber una coherencia, sí, narrativa y Mm, tal. Vale, pues sí, precisamente, como comentaba en esa presentación, vamos a ver ahora la foto de tu madre. sí, La van a ver ahora nuestros espectadores. En esa foto, bueno, la vemos con sus dos nietas, que sí, son Paula y Gabriela, si no me equivoco, que también sí, dedica el libro a sus dos nietas. sí. eh, y la vemos ahí en la presentación. Cuéntanos un poco cómo fue esa presentación. Ella, entiendo que, no sé si la presentó el libro ella o al final le hiciste tú un poco esa labor de... Sí, mira, la verdad es que, claro, mi madre ya tiene, vamos, está para cumplir 99. Esto fue en junio cuando lo presentamos y mi madre, el problema es que hay días que está muy mejor, que habla bien y hay días que está muy, bueno, muy hecha polvo porque es que casi no se levanta de la cama. No sabíamos ni siquiera si iba a poder asistir a la presentación. Entonces, no, la organizamos de manera que la presentamos, bueno,
la persona de la editorial El Lapicero Azul, que es con quien hice el libro, Iñaki Martínez, que es el autor del prólogo y el que tú conoces y es escritor, y yo, ¿no? Y entonces mi madre sí que finalmente ese día asistió. Y asistieron, bueno, pues todas sus amistades, bueno, muchísima gente, vinieron como 80 personas o por ahí, lo hicimos en la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid. Como yo soy periodista, pues y soy socia, me dejaron la sala, que es muy bonita, una sala preciosa, y lo hicimos ahí, vinieron como eso, unas 80 personas, y mi madre estaba en la primera fila, ahí sentada en su silla de ruedas, pero cuando terminamos la presentación empezamos a hacer una especie de diálogo, sobre todo Iñaki le preguntaba muchas cosas y mi madre se lanzó, porque cuando empieza a hablar de su vida y de su infancia y todo esto, ya se lanza. Y que además, como todo eran amigos suyos y familia, y sus compañeras y compañeros de los talleres, pues eso, claro, la animó mucho para hablar, ¿no? Y además la gente se reía, porque mi madre bueno, si has leído algunos relatos, es muy Sí, bestia, sí, o sí. sea, en algunas cosas es muy Totalmente. bestia. Suelta Sí, cosas muy provocativa, ¿no? totalmente. Todavía Sí, suena. precisamente vamos a hablar ahora de eso, pero quería que conozcamos un poco a la Carmen de niña, esa Carmen joven, Sí, que claro, yo cuando leí la biografía suya me sorprendió que tuviera la oportunidad, hay muchas mujeres que no han podido estudiar en aquella época, que tuviera la oportunidad de formarse y no sí. quedara su papel más relegado, ¿no? Al ser una niña, ¿no? Pues a tareas más de casa, ¿no? Quizá Mm. ella tuvo esa suerte, ¿no? De formarse, aunque ha combinado un poco todo en su vida. ¿Por qué decidió estudiar para perito mercantil? Pues mira, eso la verdad que no lo he hablado nunca yo con ella, pero era lo que a lo mejor era un poco lo que estudiaban en ese momento las chicas. Ellas vivían en Porriño y bueno, pues mis abuelos, o sea, sus padres, sobre todo el padre era un hombre bastante avanzado y entonces, bueno, las mandaron a ella y a su hermana a Vigo a estudiar esto de perito mercantil, bueno, que es como una especie de, no sé, contabilidad o algo así, ¿no? Más o Sí. menos. Sí. Ay, Pero pero ella no, nació, entonces, ella nace en Galicia realmente, ¿no? en Porriño, en Nace Porriño. Ella nació en en Galicia. Porriño, sí. Sí, 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 nada, si solamente vino a Madrid, pues eso, a partir de los años 50 o sí, final, 50 y tantos, y es donde ya conoció a mi padre, ya se casó y ya se quedó aquí para siempre. Sí. Pero entiendo que eso de la escritura en aquella época, antes comentabas, ¿no? La estancia ya que tuvo en Buenos Aires, pero no sé si ya escribía algún relato, escribía algún poema, escribía algo aparte de esas cartas. Yo creo que ella en esa época escribía sus cosas, pero no las daba a conocer, sus No. diarios y sus cosas, pero ella lo que más me ha contado es eso, que las cartas eran tan, digamos, tan interesantes, las cosas que contaba y cómo las contaba, que realmente era un acontecimiento cuando llegaban esas cartas, porque ella fue a Buenos Aires para visitar a su familia, a sus primas y a sus tíos, ¿no? Que ya sabes que, claro, muchos gallegos emigraron, ¿no? A Sí. Argentina. Y entonces mandaba para contar a sus padres lo que hacía y eso, que su padre se reunía en el café todas las semanas con sus amigos y todo el mundo esperando la carta para ver lo que contaba. Ujú. Mm, mm. Claro, Y este ahí libro lo empezó, podemos. Sí, 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 perdón, no, que termina, ahí termina. empezó Sí. digamos, su actividad literaria, por decirlo de alguna manera. Bueno, tampoco, Y no ha yo no puedo parado. decir que mi madre no es que sea escritora, porque no es su profesión, de hecho solo ha publicado este libro. Sí, Sí, pero bueno, a ver, se la podemos denominar escritora porque ha escrito un montón de sí, relatos que lo podemos ver aquí en sí, en sí, el en el ratón sí. ilustrado, que no sé si lo podríamos definir como un libro de cuentos, ¿cómo lo podemos definir exactamente? Aparte de realismo mágico, pero ¿cómo lo defines tú? No, son relatos cortos, algunos muy cortitos, Sí, pero son relatos que además ella los escribía en sus talleres de escritura creativa, de sus talleres literarios. Eran como los ejercicios que les ponían las profesoras sí, que sí, ha tenido, porque ha estado yendo a esos talleres más o menos unos 15 años, 15, casi 20 años, ¿no? sí. Los últimos 15, 20 años. Y les ponen unas tareas, ¿no? Les ponen una frase y a partir de ahí tienen que montar el relato.
Y una de las cosas que me ha repetido muchas veces, y de hecho lo hemos puesto en el pequeño texto que pongo yo, que ella siempre intentaba escribir algo que sabía perfectamente que no iban a escribir los demás, ¿no? A ella siempre le sorprendía a todos, porque no se esperaban, o sea, a lo mejor todo el mundo, yo qué sé, si decían corta el rosal, le hablaban de rosas, era todo como muy cursi, como muy bonito, ¿no? Ella, bueno, no sé si te lo has leído ese, pero no, Sí. ella tiraba siempre por otro sitio, ¿no? O Tiraba sea, siempre por otro sitio sí. que no te podías imaginar. Lo Lo inimaginable siempre dice. lo creaba ella, ¿no? Sí, Claro, lo dice. ¿Eh? sí. ¿Perdona? Lo que más me sorprendió cuando abrí el libro, ¿no? Y empecé a, Sí, a leer los relatos era la imaginación, que yo, claro, te lo he dicho un sí, poco por privado, que es evidentemente una persona que tenga ya, bueno, cuando lo empezó a escribir, ¿no? Pero que una sí, persona con una edad tan avanzada tenga la sí, capacidad de imaginarse una escena concreta, además, como comentábamos antes, con ese toque de realismo mágico y que sea sí. capaz de hilar bien todo para dar forma a un relato, ¿no? O sea, no sé cuál es el truco que ya tiene. No, bueno, yo creo que su carácter es así, ella es muy provocadora y siempre se le ocurren cosas muy raras, o sea, de pronto te estaba hablando de cualquier cosa y te suelta, ahora mismo no me acuerdo así, por ejemplo, de alguna que me haya dicho estos últimos días, pero te suelta cosas que dices, madre mía, ¿cómo está, no? Sí, o sea, es que tiene así su carácter. Mm. Mm. Pero ella, por ejemplo, en su día a día, aunque comentábamos que, bueno, ya no tiene esa capacidad quizá para moverse y tal, pero sí sigue manteniendo conversaciones y puede hablar Sí, contigo del sí. libro. Sí, sí, no, no, de hecho cuando empecé, porque yo lo empecé a pergeñar la idea como en enero del año pasado, porque tuve un mes de baja por unas cosas y tenía más tiempo, porque si no, claro, con el trabajo no Sí. te da tanto tiempo. Y me leí todos los que tenía en su ordenador, que tenía como 100 o más. Algunos estaban sin terminar, pero la mayoría estaban así, tal cual, solamente a lo mejor alguna errata o lo que fuera que se lo... Sí. Y entonces fue cuando empecé a tal. Y yo empecé a hablar con ella, a ver cuáles poníamos, y dije, voy a publicar tus relatos. Ay, no, no sé qué, tal. Y hablando con ella, es que o sea, porque ella realmente hasta los 92 años o 93, vamos, hasta la pandemia, es que la pandemia fue como una especie Sí, sí, sí. de, de corte de todo. Hasta la pandemia estuvo yendo a sus talleres, Mm. o sea, por las tardes. Con 88, 90 años seguía yendo hasta que los cerraron. ¿Y qué iba a decir? Y entonces vi que tenía muchísimos pero ella se acordaba y decía, no, pero ese no me toques el final, es que lo tengo que retocar, no sé qué, me decía y tal. Y todavía me dice, el otro, hay uno el de la oveja negra, esta que se Sí, va sí. a poner en unas mechas, Me echa, es empieza, tremendo, sí, sí. sí, empieza, la oveja negra se fue a hacerse unas mechas y No me me echa, sí. dice, es que no era así, y la oveja negra se fue a hacer unas mechas. Yo no sé si yo le quité la I o Sí. se lo quitó cuando se lo pasé el manuscrito a la editorial, pero Mm. ella se acordaba que tenía que empezar así, bueno, o sea, se acuerda muy bien de sus relatos. Claro, Y una de las además dudas que sabe yo tenía precisamente era eso un poco la labor de selección, ¿no? Porque, claro, de sí, tantos relatos que ha escrito, sí, tanto tú como ella, ¿qué sí. criterio ha seguido ella para decir quiero estos relatos en el libro? Bueno, los empecé algunos ella me decía, estos que me gustan mucho, 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 los quiero y tal. Pero yo lo que miré era los que estaban, digamos, porque ella los ha ido corrigiendo a lo largo de los años. O Mm, sea, muchos yo veía en su ordenador que los tenían una primera versión, por ejemplo, del 2015, y luego después tenía otra versión ya como retocada, de a lo mejor de hace mm, unos años, ¿no? Y así, entonces yo fui viendo los que estaban realmente más, o sea, cerrados, mm. que no tuviera yo que escribírselos. Yo no le he escrito nada. Yo Claro, sí, solamente sí. los he editado un poco, porque bueno, además yo estoy acostumbrada a la edición de textos, ¿no? Mucho. Mm, Y, y simplemente, pues eso, que quedaran bien, que no hubiera erratas, que no hubiera mm, tal. Y alguno que otro me ha dicho, no, este final hay que cambiarlo, no sé qué, o sea, con ella, ¿no? mm. Pero hemos ido eligiendo, a lo mejor algunos me han dicho, no, estos no, que son muy antiguos y todavía yo no estaba
todavía yo estaba un poco, como dice ella, no me habían crecido las alas, dice, parecían hojas parroquiales los primeros, me dice. Mm. Ella todavía no eran tan locos, ¿sabes? Ella los Claro. quería Pero más es locos. llamativo porque, claro, ella ya tiene una edad, quiero decir, yo cuando leo el relato parece que lo está escribiendo una niña, o sea, quiero decir, por la invención y la imaginación, ¿no? que ella tiene, parece que lo escribe una niña, pero al mismo tiempo es la madurez, ¿no? De una persona ya mayor, o sea, es como una convergencia ahí de factores bastante interesantes, porque parece difícil de imaginar que una persona con tanta edad tenga esa imaginación, sin embargo, lo podría escribir precisamente, yo qué sé, su nieta cuando era pequeña, yo qué sé, ¿no? Por esa... No, pero no sé, si te No, me lees refiero a las todas las... ideas, me refiero a lo que es las ideas, esa... Sí. Porque lo veo como, hay relatos que son como para niños, que yo directamente creo que se lo leería a un niño ciertos relatos. Hay unos que son muy perversos, ¿no? Pero algunos... Se puede, se les Sí, puede leer a los niños, pero yo creo que lo que la diferencia, no me parece que sea escritura de niña, escritura de niña sí, por una razón, porque todos tienen siempre siempre mete la zarpa sí, como un para mensaje, llamar ¿no? la atención, sí, un mensaje, una sentencia, un algo, ¿no? Mm, Además, como muy sutilmente, pero con una frase ahí sí. muy potente. No sé, se me ocurre algunas, no sé si quieres que te lea algún Sí, sí, sí. ejemplo de. Sí, por ejemplo, Por, sí, sí. no, por ejemplo, ayer me estaba leyendo uno de uno que dicen cortar los rosales y van a plantar hierbas y tal para Sí. venderlas en plan con nombres muy raros para que la gente bueno, para hacerse ricos. Y Mm, entonces el amigo le dice a uno, bueno, pues nada, le prometemos a la gente que si se toman esta infusión de nuestras hierbas, se van a poner muy guapos y muy bellos. Y dice mi madre, no, eso no puede ser porque en cuanto se miren al espejo se van a dar cuenta de que no es verdad, porque se van a ver igual de feos. Hay que decir que se van a hacer más sabios y como eso no se ve en la cara, la gente se va a creer que funciona, ¿no? Ese está muy bien. sí, sí, sí. O de pronto, por ejemplo, el del chimpancé, ese que no le dejan entrar al cine por, por no llevar palomitas, Mm, pues suelta una frase algo así como con el comisario de la policía le dice al chimpancé, es que en su mundo lo que es, pero en nuestro mundo no. O sea, como diciendo, en nuestro mundo hay mucha hipocresía y tal, en cambio en el mundo de los animales, pues es lo que es, ¿no? Pues cosas sí, así, por sí. ejemplo. No, pero hay uno que es muy perverso, que es cuando el hombre que le corta la cabeza, que ese... Ah, sí. sí. Digo yo, Carmen, no sé yo qué... Claro, es un poco perversa también, tiene su punto Eso es gore, ¿no? surrealismo puro y duro. O sea, si lo ves, Sí, ese es bestialmente surrealista. Además, tiene dos versiones. Es el único que has visto que tiene dos versiones, porque había una versión un poco más corta y otra versión más larga. O sea, los dos empiezan con la misma sí, 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 idea, has tenido que se versos, les sí. corta la cabeza, pero luego hay uno que el de la entrevista que le hace la chica, la periodista jovencita que quiere hacer méritos con su jefe y le hace la entrevista al hombre sin cabeza. Eso es bestial, porque las preguntas y las respuestas son, o sea, son de locos. Un amigo mío me dice, mira, yo creía que tu madre había desayunado hongos alucinógenos cuando lo escribía. Totalmente, totalmente. Sí. Sí, lo que pasa es que, claro, cuando una persona escribe una obra surrealista, a mí me surge la pregunta, digo, bueno, ¿la vida de Carmen tú crees que ha sido un poco surrealista? O sea, yo creo que para escribir una escena surrealista, quizá tienes que pensar cosas surrealistas que no sé si vienen determinadas por lo que tú has vivido. Bueno, yo creo que lo que pasa es que ella, o sea, mi madre ha sido ama de casa siempre, ¿no? Sí, Desde que se casó, o sea, nunca ha trabajado fuera de casa. Pero siempre ha tenido muchas inquietudes, ¿no? Y entonces ella, yo la recuerdo desde que ella tenía 60 años o por ahí, saliendo, bueno, incluso van saliendo siempre por las tardes a un montón de cosas. Y entonces ahí se ha ido creando mm, su mundo diferente al de ama de casa, ¿no? Y eso es y lo que ella, pero no ha tenido una vida surrealista, solamente que se ha creado un mundo ahí ella, pues, para tener una vida diferente a la de simple ama de casa. Y con mucho mm. éxito además, porque ha salido a muchísimas cosas, ¿no?
Mm. a todos estos talleres, a sus clases de, o sea, pero ya te digo, o sea, como muy mayor. Ella con 70, 80 años se iba a sus clases por la tarde y después de las clases me dice, no, es que me he ido a tomar unas cañas con la gente de clase y se iba con gente de 30 y 40 años, ¿no? A tomarse una caña antes de venir a casa, ¿no? Claro. Mm. Eso es lo que... Explícanos un poco el significado del título del libro, el ratón ilustrado, porque yo le doy vueltas, pero no sé exactamente la... No, el ratón ilustrado es el primer relato. O sea, yo elegí el ratón ilustrado porque me pareció muy, muy simpático ese relato, y luego hay Sí, otros más largos, otros más cortos. Este está muy bien, es como una especie de, un poco de resumen de su estilo. El ratón ilustrado vale. es que es un ratón, empieza diciendo, además eso, mira, eso tiene que ver con algunas ideas, ella las ha cogido de cosas de su infancia. Entonces, la Mm. primera frase del libro, que es la primera frase del relato del ratón ilustrado, justamente Mm. se ha inspirado en una cosa de su infancia, ¿no? Porque si, mira, te leo el primer parrafito, Sí, dice, jamás hubiera imaginado verme en una situación así. Después de tanto tiempo de vivir tranquilos y en silencio, todos éramos felices, hasta que un día oímos voces desconocidas y amenazadoras, comillas. Aquí huele a ratón, hay que llamar al exterminador. O sea, este es el ratón hablando, ¿no? Y esto es un sí. ratón de biblioteca que vivía en una casa y de pronto llegan unos nuevos inquilinos, ¿no? Y Mm. ella dice que esta frase, aquí huele a ratón, la decía su madre en su casa de Porriño cuando, bueno, porque de vez en cuando tenían que exterminar a los ratones, ¿no? Porque claro, en las Claro, casas sí. hay... Y entonces es un ratón ilustrado porque es muy gracioso porque el ratón es el que habla. La verdad que me he dado cuenta que muchos animales hablan en sus Sí, sí, relatos. sí, 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 Pero sí, sí. claro, es un ratón que dice, como la casa estuvo bastantes años vacía, me alimenté mayormente de libros. Yo amo los libros que me dieron tantas alegrías y tantos conocimientos de historia, ciencias y arte, pero ahora estoy enganchado a las novelas policíacas y de misterio. Donde esté una buena novela de suspense que se quite el queso, donde esté Agatha Christie que se quite Platón. Bueno, que no se quite nadie, pero yo no me voy, porque soy un ratón muy sabio y experto en el aire de la transformación, en el arte de la transformación. O sea, es el ratón ilustrado, porque se ha leído todos los libros de la biblioteca. Eso es lo Claro. que... ¿Qué es lo que te dijo la editorial cuando recibió el manuscrito? Y no sé si ya conocía la editorial un poco la propuesta o fue un poco... Bueno, esto la verdad, mira, yo te digo una cosa. Iñaki, tu amigo y amigo mío, Sí, nuestro autor del prólogo, cuando se lo di, cuando se lo dio, ay, perdona, se lo di a leer, que le gustó tanto, me dice, ay, hay que mandarlo a editoriales y a ver, sí. Dije, mira, mi madre tiene 98 años, está bastante mal. No, no tengo tiempo de andarlo mandando y esperar a que me contesten. Así que, sinceramente, lo hice por encargo en esta pequeña editorial, porque una amiga mía había publicado con ellos también Mm. un libro muy gracioso, bueno, muy gracioso, un poco de sobre las funerarias, pero bueno, el Sí. caso, que lo hice por encargo por la cosa de la urgencia, ¿sabes? Pero bueno, les Mm. gustó muchísimo y entonces porque no, o sea, no podía permitirme el lujo de, venga, ahora lo mando y bueno, a lo mejor dentro de 3 meses me contestan. Bueno, ya sabes, Mm. cuando alguien quiere presentar un Sí, manuscrito, ¿no? Puede no, tardar totalmente. Mm. y no, ¿Y no la era plan promoción? porque, ¿Cómo le estáis dando publicidad al libro y tal? ¿Cómo lo estáis moviendo? bueno, Entiendo que aquí mira, te pues de tienes que cargar tú, momento, claro. ¿Perdona? Que entiendo que aquí que tienes que cargar tú, porque ella no, claro, no Sí, puede no, promocionar. lo cargo yo, sí. O sea, bueno, hombre, hice una tirada no muy, o sea, bastante pequeña, porque ya te digo, tampoco era cuestión de, a lo mejor, cuando los vendamos todos, pues hombre, si se puede hacer otra. La promoción, bueno, la presentación fue de verdad un éxito, porque fue tantísima gente, se vendieron muchísimos libros en la presentación. Tal. Y luego, bueno, pues lo estoy haciendo por el boca a boca y luego en la editorial se pueden vender en la página web. En la página web se pueden vender. Pero sinceramente no estamos haciendo, bueno, alguna cosa como esta. Mira, a mí me hizo una entrevista Radio Nacional Mm. que salió ¿cómo se llama el programa El Ojo Crítico?
y Sí, tal, ¿no? Bueno, alguna cosa así. También una nota que hicimos de agencia, bueno, pero bueno, y esta entrevista que me estás haciendo tú, pero para la trinchera de tampoco, los libros, por supuesto. ¿eh? Sí, sí. ¿Perdona? No, para la trinchera de los libros, que es que tenías que estar en la trinchera. Yo cuando conocí la historia, digo, esta señora tiene que venir a la trinchera a presentar la obra de Claro, su madre, claro. claro, Cuando me habló imprescindible. Iñaki de la trinchera, digo, pero me parecía que era una cosa como muy de jóvenes, pero No, 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 bueno, aquí tenemos gente mayor. Bueno, tenemos un compañero con 15 años, tenemos un compañero Axel que seguro que va a ver la entrevista hasta el final, pero tenemos a gente de todas las edades, o sea que sí, sí, hay de todas las edades. No de la edad de tu madre, pero bueno, que ya llegará, ya llegará. ya, ya, ya. Sí, sí. Oye, ¿cuáles son las sensaciones de la gente que lo ha leído? Quizá la gente, no sé si lo ha leído alguien que no conoce a tu madre o que no la ha tratado directamente y por Sí. tanto se hayan visto sorprendidos, ¿no? Sí, mira, yo te digo que no es porque sea el libro de mi madre, pero realmente las críticas están siendo buenísimas, porque todo el mundo que la lee, algunos conocían sus relatos, sobre todo sus compañeros Sí, sí. de talleres y tal, pero la gente que no los conocía es que se sorprenden mucho, porque siempre se piensa en lo típico, ay, que me está vendiendo el libro de su madre, a ver si va a ser una redacción escolar de Sí. señora aburrida, no. Y claro, cuando los leen, pues todo el mundo, o sea, se quedan muy sorprendidos y sobre todo también por esa carga que tienen primero la imaginación, las Mm. locuras que algunos, unos más que otros son más líricos también, un poquito más, Mm. pero, y luego también esa carga que tiene social si quieres, pero sin ser en plan dar ahí un discurso, ¿no? Sino meter ahí un Sí, de forma poquito. camuflada, ¿no? Mm. Y mira, por ejemplo, una amiga, por ejemplo, me mandó, siempre la gente me escribe, me estoy leyendo el libro de tu madre. Y una me dice, por ejemplo, me dijo, enhorabuena, me está gustando mucho, es una prosa divertida, ingeniosa y es una buena prosa, divertida e ingeniosa, con sus pildorazos de buenas sentencias, me dije. O sea, siempre todo el mundo ve esta. Otra me dice, Sí. es que son unos relatos muy pensantes, o sea, como que te hacen pensar, ¿no? Mm. En cosas. Otra me dijo, bueno, no sé, a todo el mundo les está gustando mucho. O sea, sobre todo por la Mm. sorpresa. Ayer me dijo otra, Claro, mira, no, yo sí, tengo un sí. libro, lo tengo ahí al lado de mi cama, me dijo otra, y voy leyendo porque la verdad que son sorprendentes, es que son muy Sí. sorprendentes. No, y aparte la facilidad también de que es un libro que puedes ir leyendo poco a poco, al ser Sí, relatos independientes, sí, que no hay nada. Claro, sí. sí. Sí, sí. Bueno, mira, cuando se lo di a leer a Iñaki, que fue la primera persona que se lo di a leer, Mm. porque claro, yo antes de lanzarme quería que lo leyera alguien, no solamente yo, aunque a mí me habían gustado mucho. Ya te digo, le di se los llevó y a los 4 días ya se los había leído todos y me dijo, mira, te voy a decir una cosa, Carmen Louzán tiene que salir del armario, me dijo. Mm, sí, sí. O sea, porque como escritora, bueno, sí, no sé si ves las cosas que el prólogo tan elogioso que le escribió, Sí, sí, hombre, sí. Bonito, sí, sobre sí. todo, hombre, teniendo en cuenta que es un finalista del premio Nadal. Sí. Entonces, las cosas que dice, la obra de Carmen Louzán está claramente influida por el surrealismo, quizás en su visión más subversiva y desafiante, por ejemplo, mira qué frase Mm. me puso. O, por ejemplo, eh, pues por ejemplo, la obra de Carmen Luzán es entretenida, metafórica y dura en ocasiones. Bueno, algunas cosas así que. Sí. Ujú. En Ya para fin. terminar, Virginia, te quería preguntar, porque Sí, claro, siendo tu sí. madre escritora, habiendo escrito tantos relatos, no sé si la hija ha heredado algo de esa vena literaria de. No, yo es que soy periodista, pero nunca me ha Claro. dado por la literatura, porque yo soy periodista desde hace muchísimos años, vamos, ya llevo casi 40 años. Ujú. Pero siempre he sido corresponsal en el extranjero. O sea, yo soy Sí, de información internacional, yo de sí, agencia, entonces muy breaking news, ¿sabes cómo te digo? sí, sí, Nada sí. de, nada de ponerme a escribir libros, nunca me ha dado por ahí. Bueno, igual Pero algún día con 80 o con 98, no, no se sabe. no sé, ya veremos. De momento todavía sigo ahí
con todo, con Trump, Bueno, que con también los Ucrania. corresponsales tienen muchas historias que contar, ¿eh? Los corresponsales No, viven mucho. muchísimas, sobre todo teniendo en cuenta todos los sitios donde yo he estado, tengo mucho que contar, pero siempre me lo dicen, que por qué no escribo un libro, y digo, es que no tengo tiempo. Bueno, por lo menos lo has sacado media hora la trinchera de los libros, que yo ya te tengo que agradecer ese tiempo. Y nada, por Sí, supuesto, todas las personas que nos están viendo, pues a comprar el ratón ilustrado y otros relatos de Carmen Louzán. Y bueno, súper recomendable. La verdad es que se lee muy rápido y, como dice Iñaki, subversivo, desde luego, desde la primera página subversivo. sí, perdona, una cosita, solamente comenta para tu Sí, gente, tu público, que sí. como no está a la venta en librerías, que se tienen que meter en la web del lapicero azul y El ahí lo lapicero pueden azul. comprar. El lapicero Sí, azul es la la editorial editorial. para Mm, comprar. sí, Perfecto. Pues o si Virginia, no, muchísimas gracias. Mándale también un abrazo a tu madre en nombre de la trinchera de los muchas, libros. Seguro que le suena un poco raro ese nombre, pero bueno, es una comunidad literaria de divulgación y que también la invitamos, por supuesto, a que venga a algún debate, pero bueno, ya eso lo dejo en sus y es que manos. además, fíjate, online para ella ya sería Me imposible, porque en imagino, me persona imagino. todavía es más fácil, pero online no, porque no tanto por la técnica, es que a lo mejor no lo oye bien o no, ¿sabes? Es muy complicado. Sí, Pues, sí. pero muchísimas gracias, por haberme llamado. Nada, a ti, Para, gracias a ti. Gracias. gracias.